Este hombre ayudó a fundar la pandilla más sangrienta del continente y terminó cayendo solo, caminando en una fila, como cualquiera. Escúcheme bien, porque esta historia parece imposible. Durante años fue un fantasma, uno de los 14 cabecillas más buscados de la Mara Salvatrucha. El FBI lo perseguía. Estados Unidos ofrecía $20,000 por él. Estaba en la lista de los más buscados desde el año 2021. Y este hombre se les escapó a todos. Se escondió del aparato de seguridad más poderoso del mundo. Hasta que un día cometió el error más simple que se puede cometer. Caminó, él solito, hacia el cruce fronterizo más vigilado del planeta. Se llama Freddy Iván Jandres Parada. En las calles lo conocían como Lucky de Parkview. Y esta es la historia de cómo el fantasma que burló al FBI durante años cayó por la puerta más simple, la única que no podía cruzar. Preste atención, porque el detalle de dónde cayó es lo que hace esta historia difícil de creer. No lo derribó un operativo de película. No hubo helicópteros ni tiroteos. El hombre que dirigió violencia durante 20 años se entregó caminando, a pie, en una fila de gente que cruzaba de México a Estados Unidos, en San Isidro, San Diego, el punto de control con más cámaras y más agentes de toda la tierra. Un fundador de la Mara Salvatrucha, en una fila, como quien va al mercado. Ahora dígame usted una cosa, hermano. ¿Usted cree que un hombre que ayudó a levantar 20 años de sangre y de luto en nuestras colonias tiene que responder por cada silla que quedó vacía en una mesa salvadoreña? ¿Usted cree que el cabecilla que daba las órdenes desde arriba, el que nunca se ensuciaba las manos, merece pagar igual que el que apretaba el gatillo? Si usted piensa así, suscríbase a este canal. Aquí contamos, sin miedo y con la verdad, cómo caen uno por uno los que creyeron que mandaban para siempre. Sigamos con Lucky. Y ahora quédese, porque le voy a dejar 3 preguntas. 3 preguntas que se van a ir respondiendo a lo largo de esta historia. Primera, ¿cómo hace un fundador de la MS-13, uno de los 14 más buscados del mundo, para terminar caminando solo hacia el cruce más vigilado del planeta? Segunda, ¿cómo se llamaba de verdad el consejo secreto al que perteneció este hombre? Porque el nombre que se pusieron esos cabecillas le va a helar la sangre. Y tercera, la que más le va a apretar el pecho. El hombre que durante 20 años daba las órdenes, el que decidía quién vivía y quién moría, ¿por qué hoy está sentado frente a una jueza, a punto de rendirse? Para entender cómo cayó, hay que volver muy atrás, hasta los años 80. Imagínese Los Ángeles en aquellos años. Miles de salvadoreños habían huido de la guerra. Familias enteras que dejaron atrás el rancho, el maíz, los muertos. Llegaron a un barrio duro cerca del centro, por la zona de Westlake y Parkview, y ahí, entre muchachos que no tenían nada y a los que otras pandillas golpeaban por ser centroamericanos, nació algo. Nació la Mara Salvatrucha, y entre esos primeros muchachos estaba él, un cipote salvadoreño nacido en Jiquilisco, allá en Usulután, uno de los que ayudó a levantar, desde cero, lo que después se convertiría en la pesadilla de todo un país. Y lo que pasó después cambia toda la historia. Porque ese muchacho no se quedó de simple pandillero de esquina. En el año 1994 lo agarraron traficando droga en Los Ángeles, 3 años de prisión, y cuando salió, como a tantos, Estados Unidos lo mandó de regreso a El Salvador. Ahí estaba el error que este país iba a pagar caro, porque a El Salvador no volvía un cualquiera, volvía uno de los fundadores, uno de los que sabía cómo se construía una pandilla desde adentro, y encontró un país frágil, de posguerra, lleno de muchachos sin futuro, el terreno perfecto. Lo que en Los Ángeles había sido una pandilla de barrio, en El Salvador se volvió un ejército. Y Lucky subió al mismo ritmo que subía la Mara, hasta llegar a lo más alto. Fíjese bien en lo que viene, porque aquí está el corazón de todo. Llegó a formar parte de la Ranfla Nacional, el consejo que dirige a toda la Mara Salvatrucha en el mundo entero,
el grupo pequeño de cabecillas que aprueba los asesinatos, que ordena a quién se recluta, que decide en qué territorio entra la pandilla y a quién hay que matar para entrar. ¿Sabe usted lo que significa estar ahí arriba? Significa que usted ya no mata con sus manos, usted manda, usted da una orden por teléfono, desde una celda o desde una casa en México, y en una colonia de San Salvador un muchacho amanece muerto. Esa era la clase de poder de este hombre. Durante casi 2 décadas, según la justicia de Estados Unidos, dirigió las actividades criminales de la MS-13 en 4 países: Estados Unidos, El Salvador, Honduras, México. Y detrás de cada una de esas órdenes había una casa salvadoreña, una madre que se quedó esperando en la puerta, un pasaje donde ya nadie deja salir a los cipotes a jugar cuando cae la tarde, un bus que la gente aprendía a no tomar. Eso construyó esta gente, miedo, casa por casa, porque además de matar, esta gente cobraba. La renta, le decían. El pequeño comerciante pagaba para poder abrir su tienda por la mañana. El motorista del bus dejaba un sobre para que no lo bajaran a tiros en plena ruta. La señora de la pupusería trabajaba media semana solo para entregarle a la pandilla lo que le exigían. Todo un país viviendo con la mano de otro metida en el bolsillo. Pero espere, porque el nombre de ese consejo es la parte que le prometí, y es más oscuro de lo que usted se imagina. Cuando ese grupo de cabecillas se juntó por primera vez, no se pusieron un nombre cualquiera, se llamaron a sí mismos los 12 apóstoles del diablo. Léalo despacio, los 12 apóstoles del diablo. 12 hombres que agarraron el nombre de los apóstoles, pero para servir al diablo, y uno de ellos era Lucky. Años después le cambiaron el nombre por el de Ranfla Nacional, más limpio, más de organigrama, pero el primero, el verdadero, ya le dice a usted todo lo que hay que saber sobre lo que eran. Pero aquí es donde este caso se pone oscuro de verdad. Porque llegó un año en que todo ese poder se le empezó a caer encima. En diciembre del año 2020, la justicia de Estados Unidos hizo algo que nunca se había hecho. Acusó formalmente a 14 de los cabecillas históricos de la Mara Salvatrucha. Y no por un homicidio suelto. Los acusó de terrorismo, de narcoterrorismo, de financiar el terror desde las sombras. Y en esa lista de 14 nombres estaba el suyo, Freddy Iván Jandres Parada. Y entienda usted bien lo que eso significa. Por primera vez, Estados Unidos trató a los jefes de una pandilla igual que trata a los grandes grupos terroristas del mundo. Ya no hablaban de unos delincuentes de barrio. Para Washington, eran una organización de terror, con jefes, con dinero, con estructura de mando, y a Lucky lo señalaron como uno de los hombres que la levantó desde arriba. Desde ese día, Lucky se convirtió en un hombre buscado en medio mundo. El FBI y las autoridades migratorias lo metieron en su lista de los más buscados. Pusieron $20,000 de recompensa por él. Su cara empezó a circular en carteles, en avisos, en las oficinas de medio Estados Unidos. Y él hizo lo único que sabía hacer bien: desaparecer. Se escondió. Los reportes de inteligencia lo ubicaban en México, moviéndose de un lado a otro, dando órdenes todavía, pegado a pandilleros deportados. Un fantasma con teléfono, buscado por la agencia más poderosa del planeta, y sin dejarse ver por ningún lado. Cambiaba de casa, cambiaba de gente a su alrededor, vivía como vive el que sabe que en cualquier momento le pueden tocar la puerta. Años enteros mirando por encima del hombro, sin dormir tranquilo una sola noche. Pero mientras él se escondía, en su tierra estaba pasando algo que no había visto venir. Y aquí está la ironía que le prometí en la segunda pregunta. En El Salvador subió al poder Nayib Bukele, y Bukele hizo lo que ningún gobierno se había atrevido a hacer antes. Le declaró la guerra abierta a las pandillas. Régimen de excepción. Redadas casa por casa. Miles y miles de capturas, una tras otra, sin descanso. Y el hombre que ayudó a fundar la Mara Salvatrucha vio, escondido desde lejos, cómo el imperio que él mismo levantó
se caía entero, pedazo por pedazo, sin que él pudiera mover un dedo para evitarlo. El que ayudó a construir el monstruo, viendo por la ventana cómo lo desarmaban. Y no solo cayó su pandilla en El Salvador, empezaron a caer sus compañeros, sus iguales, los otros del consejo. Estamos hablando del círculo más cerrado y más temido de la Mara Salvatrucha, la misma cúpula histórica donde estaban los nombres más pesados de la pandilla, esos que en El Salvador la gente decía casi en voz baja, los intocables de verdad. Y ese círculo, el que parecía que nadie iba a poder tocar jamás, se empezó a romper por todos lados. Uno por uno, los cabecillas históricos de la Ranfla fueron cayendo. Unos terminaron encerrados en el Secot, esa cárcel de máxima seguridad de la que no sale nadie. Otros fueron llevados a celdas en Nueva York, a esperar juicio por terrorismo, del otro lado del país. El círculo de los intocables se iba cerrando, nombre por nombre, y Lucky se quedaba cada vez más solo. De los 14, iba quedando apenas un puñado en libertad, y él era uno de ellos. Uno de los últimos fantasmas de una estructura que se estaba muriendo. Ahora dígame usted, ¿qué hace un hombre así, acorralado, buscado, viendo caer a todos los suyos? Cualquiera pensaría que se hundiría más en el hoyo, que se metería en el último rincón de México y no saldría de ahí jamás. Pero lo que hizo Loki no lo esperaba nadie. Y lo que hizo ese 7 de marzo lo cambia todo. Porque el fantasma que se había escondido del FBI durante más de 3 años decidió caminar, con sus propios pies, directo hacia la frontera. Póngase por un momento en el lugar de este hombre. Más de 3 años escondido, la cara en carteles por todo Estados Unidos, $20,000 de recompensa colgando sobre su cabeza. Sus compañeros de consejo cayendo uno tras otro, y él, uno de los fundadores, uno de los 14, reducido a esconderse en casas ajenas, en un país que ni siquiera era el suyo. El poder se le había ido de las manos, el imperio, derrumbado, la pandilla que ayudó a parir, desmantelada en su propia tierra por el régimen de Bukele. Y entonces, el 7 de marzo del año 2024, Freddy Iván Jandres Parada tomó la peor decisión de su vida. Se acercó, a pie, al puesto fronterizo de San Isidro, en San Diego, California, la puerta terrestre que une a México con Estados Unidos. Ahora escúcheme bien, porque usted necesita entender qué lugar es ese. San Isidro tiene una fama que usted tiene que conocer. Es el cruce terrestre más transitado y más vigilado del planeta entero. Cientos de cámaras apuntando a cada rincón, agentes federales por todos lados, sistemas que leen las caras de la gente, sistemas que leen las placas de los carros. Cada persona que pasa por ahí queda registrada, fotografiada, revisada de arriba a abajo. Por ese punto cruzan decenas de miles de personas cada día, y todas, absolutamente todas, pasan bajo esos ojos electrónicos que no parpadean nunca. Un embudo gigante. Y en ese embudo se metió, por su propio pie, uno de los hombres más buscados de todo el continente. Es, sin exagerarle nada, el peor lugar del mundo entero para que se aparezca un hombre que está en la lista de los más buscados del FBI. Y ahí fue, exactamente ahí, donde se metió él solito. ¿Se da cuenta usted de lo que le estoy contando? El hombre que se escondió del FBI durante más de 3 años, el fantasma que nadie en el mundo pudo agarrar, caminó por su propia voluntad hacia la única puerta del planeta donde era imposible pasar sin que lo vieran. Prepare el corazón, porque aquí termina la carrera de este hombre. Cuando Freddy Iván Jandres Parada puso un pie en ese punto de control, los sistemas hicieron lo que tenían que hacer, lo detectaron. Ahí mismo, en la fila, entre gente común que cruzaba con sus bolsas y sus papeles, los agentes federales lo rodearon, sin un solo tiro, sin persecución de película. Los agentes lo rodearon y ya está. Le pusieron las esposas ahí, de pie, como a cualquiera. El fundador de la Mara Salvatrucha, uno de los 12 apóstoles del diablo, el hombre que durante 20 años decidía con una llamada quién amanecía muerto en El Salvador,
capturado en una fila, a pie, solo, sin poder dar una sola orden más. Fíjese en el tamaño de esta caída, hermano. El que mandaba sobre miles, el que aprobaba asesinatos desde arriba, con un mensaje, el que se creyó más listo que el FBI durante años enteros, terminó como el más pequeño de los hombres, esposado en un cruce fronterizo, entregado por sus propios pies, sin un arma, sin un soldado, sin nadie a su lado que lo defendiera. Y aquí viene la última vuelta de esta historia, la que le prometí en la tercera pregunta. Ese hombre que durante 2 décadas daba las órdenes, el que decidía la vida y la muerte de otros, hoy está sentado frente a una jueza en Nueva York, y ya no manda nada. Ahora le toca responder. Según los documentos de la propia corte, empezó a negociar su rendición ante la justicia estadounidense. El que ordenaba, pidiendo condiciones. El intocable, entregándose. El que se pasó la vida haciendo que otros bajaran la cabeza, hoy tiene que bajarla él. Y déjeme cerrarle esto con algo que da que pensar, mi gente. Este hombre y sus compañeros se pusieron a sí mismos un nombre. Se llamaron los apóstoles del diablo. 12 hombres jugando a ser apóstoles pero del mal, repartiendo muerte como quien reparte un evangelio al revés, colonia por colonia, familia por familia. Y mire usted cómo terminó uno de esos apóstoles. No en un trono, no rodeado de su gente, terminó solo, en una fila, con las manos atadas, en la única puerta que no debió cruzar. El fantasma que burló a los hombres no pudo burlar el final que se le venía escribiendo desde el primer muerto que ordenó. Porque así es esto, hermanos. En esta tierra un hombre puede mandar sobre la vida y la muerte durante 20 años. Puede creerse intocable, puede esconderse del FBI, de la ley, de todos los que lo buscan. Pero hay una cuenta que siempre se cobra. Y llega cuando uno menos la espera. A veces no llega con un ejército ni con helicópteros. A veces llega calladita, en una fila, en una mañana cualquiera, justo cuando el que se creía fantasma da un paso de más. El que siembra sangre, tarde o temprano, la termina cosechando, en esta vida o en la que sigue. Si esta historia le tocó algo por dentro, hágame un favor. Suscríbase a este canal y active la campanita, para que no se le pase la historia del próximo cabecilla que caiga. Y comparta este video por WhatsApp con su familia, con sus hermanos que están lejos, en Estados Unidos o donde el Señor los tenga, para que vean con sus propios ojos cómo se les acaba el reinado a los que un día creyeron que iban a mandar para siempre. Y déjeme una cosa escrita en los comentarios. Dígame usted, con la mano en el pecho, ¿cree que la justicia divina existe en esta vida y no solo en la otra? Piénselo bien, sin prisa, y respóndame ahí abajo. Que Dios los bendiga, hermanos, y que Dios cuide siempre a nuestra Cuscatlán.